Entonces, para las ecuaciones de fuerza central, de movimiento de fuerza central, nosotros teníamos que M, que multiplica a R dos puntos, menos R por teta punto al cuadrado, era igual a la magnitud de la fuerza. Y teníamos que de la componente angular, en coordenadas polares, obteníamos M, que multiplica a R teta dos puntos, más 2R punto teta punto, era igual a cero. Estas son dos ecuaciones para el movimiento de fuerza central y lo que nosotros habíamos planteado era la posibilidad para derivar una ley de conservación a partir de estas dos ecuaciones. Ya, muy bien. Entonces, vamos a mirar. Entonces yo tengo ecuación uno, ecuación 2 y acá, now, let's look at esto es la derivada con respecto al tiempo de este término que es mr al cuadrado por teta punto, ¿cierto? Muy bien. Y la derivada de este término entonces nos daba como nos daba mr al cuadrado teta dos puntos, ¿cierto? Más m, o bueno, 2 porque baja el cuadrado, r por r punto por teta punto, ¿sí o no? De acá dijimos que, bueno, este término, digamos que esta, dividimos el término anterior por r. Here, we divide the previous term by r. Si nosotros dividimos el término anterior por r, entonces nos quedaría uno sobre r derivada con respecto al tiempo de mr al cuadrado teta punto. Entonces esto me quedaría como mr teta dos puntos, ¿cierto? Más 2 mr punto teta punto. Esto quedaría como m que multiplica a r teta dos puntos más 2r punto teta punto. Y esto es igual a cero según la ecuación 2. Muy bien. Por lo tanto, la derivada con respecto al tiempo de mr al cuadrado por teta punto es igual a cero. Y de acá mr cuadrado teta punto is a conserved quantity. Por lo tanto, le podemos aplicar el teorema de Nether a esa cantidad. ¿Sí o no? Pero muy bien, entonces vamos a definir esta cantidad como momento angular. Angular momentum is a conserved quantity in the context of central force motion. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, em, esto fue un resultado importante al que llegamos la clase anterior y mm,
habíamos derivado una expresión, general expression for angular momentum. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que L es igual a M, R al cuadrado por teta punto, yo puedo escribir esto como R, ¿cierto? Que multiplica a M R por teta punto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, R por teta punto no es nada más que la velocidad, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros habíamos derivado una expresión para la velocidad en la clase anterior también. Expression for velocity in polar coordinates. Listo. Esta expresión, entonces, ¿cómo me quedaría? La velocidad me quedaría como r teta punto. Chicos, yo ya compartí estas diapositivas de la clase pasada para que puedan repasar, donde hicimos esta demostración. Si están por ahí. A ver. Sí, sí, gracias, Wanda. Si están las diapositivas. Ah, era pregunta. Ah, pensé que era que lo estaba firmando. Eh, voy a revisar. Parece que Ok. Entonces, sí, ahí está. listo. Muy bien, entonces acá, realmente, ¿quién es R por teta punto? ¿Quién es? Entonces, R por teta punto, ustedes pueden ver claramente que esto es el producto punto de V con a teta, ¿sí o no? O sea que esto queda como R que multiplica a M por V producto punto con a teta, ¿sí o no? Eso es lo que vimos la clase pasada. Y de acá, entonces la idea es obtener una expresión general para el momento angular, ¿cierto? Entonces acá, básicamente, que lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Nosotros tenemos, a ver, masa por velocidad es momentum. O sea que yo tengo acá R por P en dirección a teta, ¿cierto? Pero ¿quién era la dirección a teta? Bueno, pues hagamos eso ahí en un momentico. Yo tengo R es igual a R. Esto era R coseno de teta en AX más R seno de teta en AY, ¿cierto? Muy bien. Entonces lo que nosotros debemos hacer es que para hallar a teta, ¿cierto? Entonces para nosotros hallar a teta, simplemente lo que hacemos es que derivamos con respecto a teta y por la norma. A teta, esto es igual a la derivada del vector posición con respecto a teta, dividido su norma.
Entonces me queda derivada con respecto a teta, esto sería R, o más bien menos R, seno de teta en AX, más R coseno de teta en AY dividido R cuadrado, seno cuadrado de teta más R cuadrado, coseno cuadrado de teta a la 1/2. Se cancelan estos R's de acá con este término de acá. Esto me queda menos seno de teta en AX más coseno de teta en AY. Listo. Muy bien, y vamos a ver lo siguiente. Entonces, este término de acá que es A teta, yo lo podría expresar de la siguiente manera. Vamos a mirar una cosa. Tengo AX acá, AY y AZ, ¿cierto? Y aquí voy a tener seno de teta. A ver, em, yo pienso en algo. Esto podría ser acá coseno de teta, seno de teta, 1, 1, 0, 0. A ver. Juan, yo tengo una duda. Esto Dime. no debería ser coseno, o bueno, no sé. No A debería ver, ser coseno en debajo de AY y seno debajo de AX. Y luego que el seno de teta no debería ir con un menos. no porque como es un determinante. Pero igual usted está Profe, escribiendo. pero así la componente en AX sería cero. Sí, la componente en X tendría que ser 0. No, digamos la componente en X tendría que ser menos seno de teta. Pero así como lo tiene, le está dando entonces cero. Sí, así como lo tengo de hacer. Tienes toda la razón. La componente en AX se elimina esta fila, esta columna, y me tendría que dar esta por esta menos esta por esta. Sería Seno como debería estar sobre eso, ahí. sí o no. Sí, correcto. Y esta de acá, a ver, ahora, Sobre AX sería coseno, ¿no? Bajo sí, AX. exactamente. Entonces, pero no, no, no. Esta por esta menos esta por esta. Esto sería un 0 acá. Coseno de teta, esto tendría que ser menos uno o más uno. No, espérate. Es que cuando yo coloco sobre Y, Oscar, se cambian los signos. ¿Cuánto daría este determinante así como está este? A ver, quito esta y quito esta.
Es 0 por 1, 0, menos seno de teta en AX. ¿Sí o no? Pero le daría componente en AZ, ¿no? O sea, la componente en AZ no debería ser cero. A ver, en la Z Y le está dando un coseno, sí. se Sí. daría coseno. Mm, Pues, ¿será que no se puede hacer lo que yo estoy pensando? Yo pensé que se podía hacer, o sea, yo pensé que a teta lo podría escribir como el producto cruz. Es que de hecho a teta debería poderse escribir como el producto cruz de otros dos vectores. Debería. Pero ¿de cuáles otros dos vectores? Esa es la pregunta. O sea, debería poderse escribir como el producto cruz entre AR, pero yo una cruz. O sea, AR cruz AZ. Esto sería AX, AY, AZ. Y entonces, ¿quién es AR? Coseno de teta, seno de teta, 0, 0, 0, 1. ¿Sí o no? O sea, que en AX, seno de teta en AX, ¿sí o no? En AY daría coseno de teta, daría menos coseno de teta. En AY y en AZ darías este por 0, 0. ¿Sí o no? Entonces, eso significa que A teta es AZ cruz AR. Ahora sí, ¿sí o no? A ver, entonces acá A teta, si fuera AZ cruz AR, AX, AY, esto sería 0, 0, 1. Esto es cos teta, seno de teta 0. Entonces, observen que en la Z, chicos, da 0. ¿Sí o no? sí. Y vamos a ver en AX. En AX, 0 por 0, 0 menos seno de teta. Muy bien. En AY, daría 0 por 0 menos coseno de teta y por el menos del menor, porque el menor de acá sería menos 1 a la 1 más 2 menos 1, entonces da positivo, ¿cierto? O sea que esto sería ¿quién? Esto sería lo siguiente, esto sería, así como está, sería R por P que multiplica a Z cruz a R. O sea, si a Z cruz a R, pero esto es un vector, o sea que esto es un producto punto entre estos de acá y aquí a Z cruz a R, ¿cierto?
Muy bien. Y por lo tanto, yo puedo organizar esto de cierta forma. Esto es un número, esto es un producto triple escalar. O sea que esto me quedaría como R que multiplica a Z plus AR, producto punto con este de acá. Listo, entonces voy a hacer una cosa, voy a aplicar las propiedades del producto triple, ¿cierto? Y acá esto me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría como R P cruz AZ, producto punto con AR. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos, o no? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, muy bien. Y acá, entonces aplico otra de las propiedades del producto triple. Esto me quedaría como R que multiplica a AR producto cruz con P, producto punto con AZ, ¿cierto? O sea que esto como me queda. Esto me queda simplemente como R en AR, producto cruz con el vector P, producto punto con AZ, ¿cierto? Y esto es básicamente, esto es lo que yo tengo acá es R cruz P, que es el vector momento angular. Y de acá entonces este L que yo tengo, la magnitud de L sería, ¿quién? Sería L producto punto con AZ, where L is equal to R cross P. Ahora sí, esto es lo que yo me imaginaba que se podía hacer. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces esa es la definición del momento angular. Muy bien, vamos a mirar entonces una cosa. Kepler Second Law. La segunda ley de Kepler dice lo siguiente. Entonces, yo tengo una trayectoria. Esta es la trayectoria que describe un planeta en su órbita, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, supongamos lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo por acá un origen y esta es la distancia, o más bien, esta es la distancia que recorre ese planeta, o esta es la órbita de ese planeta en un tiempo t más de t. Entonces, por ejemplo, si esta es la posición del planeta en un tiempo t, esta es la posición en un tiempo t más de t. ¿Sí o no? Y durante ese tiempo barre un ángulo teta. O sea que esta sería la posición R y esta R más diferencial de R. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, lo que yo puedo plantear es lo siguiente.
Aquí el único problema, chico, es el dibujo, porque yo para dibujar, ahí sí les cuento, pues. Listo, muy bien. Entonces digamos que ahora en este caso particular, nosotros vamos a considerar un ángulo de diferencial de teta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta ilustración, yo voy a hacer lo siguiente. El diferencial de área que recorre este planeta, el área diferencial sostenida por este elemento diferencial de ángulo. Entonces vendría de la siguiente forma. ¿Cuál es el área de un triángulo? El área de un triángulo es un medio, esto es R acá y esto también es R, ¿cierto? Es un medio de la base por la altura. Entonces, ¿quién es la base acá? La base sería R y la altura sería ¿quién? El ángulo el ángulo que sustenta este arco de acá, ¿cierto? Por el radio que lo sustenta, o sea que sería ¿quién? R por diferencial de teta. Listo. Pero ¿quién es diferencial de teta? El diferencial de teta, que es un diferencial total, esto vendría siendo la derivada de teta con respecto al tiempo por dt. O sea que esto simplemente es teta punto por dt. O sea, el diferencial de área es un medio de R que multiplica a R por diferencial de teta. Esto es un medio de R al cuadrado, teta punto dt. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos queda de acá? Diferencial de área con respecto al tiempo. ¿Esto es quién? Esto es un medio de R al cuadrado por teta punto, lo que es 1/2m que multiplica a mr cuadrado teta punto. Pero nosotros sabemos que es una constante de movimiento llamada momento angular o su magnitud. Therefore, la derivada del área que barre la trayectoria planetaria con respecto al tiempo. Esto es igual a 1/2m por el momento angular. O sea que el cambio es constante. El cambio es constante porque él es constante, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? En términos de las leyes de Kepler dice, hence, the radius vector sweeps equal areas in equal times. Esta es una aplicación particular del movimiento de fuerza central. Ustedes pueden ver que esto es un movimiento de fuerza central. Esto simplemente es la órbita planetaria, ¿cierto? Y nosotros tenemos en la órbita planetaria, tenemos un centro de fuerza.
Por lo tanto, cumple con todas las características para hacer un movimiento de fuerza central donde L es una cantidad conservada para poder obtener la segunda ley de Kepler. Listo. Ahora vamos a hablar del effective potential. Listo. El potencial efectivo es otro concepto que deriva del tratamiento del movimiento de fuerza central. Entonces vamos a ver. A ver. Vamos a considerar la ecuación uno. Listo. Here we consider expression one as follows. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Para la expresión nosotros teníamos que m que multiplica a r dos puntos menos r por teta punto al cuadrado era igual a la magnitud de la fuerza. Listo. Ahora, conservative force. Una fuerza es conservativa si ella se puede definir como el menosgradiente de una función de la posición U que se llama energía potencial. U of R is potential energy. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, si yo tengo movimiento en una dimensión, un movimiento unidimensional con movimiento de fuerza central, ¿cierto? So, for central force motion, ¿qué pasa para el movimiento de fuerza central? Bueno, el movimiento de fuerza central es realmente de esta forma. La fuerza F es simplemente una fuerza F en dirección a R, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo tengo acá es que esto es menos la derivada de un potencial V de R con respecto a R en dirección a R. Pero entonces la magnitud de esta fuerza es simplemente F igual a menos la derivada de V de R con respecto a R. Listo. Hence, M, R dos puntos menos R teta punto. Yo escribí todo esto al cuadrado, esto está mal. Es así. Bueno, muy bien. Teta punto al cuadrado, esto es igual a F menos dB de R. ¿Cierto? Bien. Vamos a mirar a ver qué podemos hacer acá para organizar este desastre. Porque si esto fuera una ecuación diferencial, chicos, para uno solucionar esto sería un desastre. Listo. Bueno, muy bien. Eh,
Yo quisiera definir esto en términos de L, but we recall that angular momentum is given by. L es igual a mr al cuadrado teta punto. De acá teta punto es igual a L sobre mr al cuadrado. Y de acá, entonces como yo acá tengo teta punto al cuadrado, entonces me va a quedar que teta punto al cuadrado es igual a L al cuadrado sobre M al cuadrado R al cuadrado. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien o no? Sí, ahí vamos. Bueno, muy bien. Voy a decir que esta es la expresión uno, que no he, digamos que no he colocado números en expresiones. From expression one, we write, a partir de la expresión uno, yo puedo escribir lo siguiente. Puedo escribir que M, R dos puntos es igual a M por R, teta punto al cuadrado menos la derivada de V de R con respecto al tiempo. Juan, Ve, pero perdón, creo que expresión. sí. Al principio número dos ecuaciones. Entonces sería, esta sería la 3 más bien. Ah, sí, tiene toda la razón. Muy bien, entonces acá, esta expresión en particular, ¿cómo me quedaría? Me quedaría, entonces esto es MR dos puntos igual a MR por teta punto al cuadrado, esto sería L al cuadrado sobre M cuadrado R cuadrado. Listo. Esto sería uno sobre MR L cuadrado menos DV de R. Listo. Ok. Ah, espera un momentico. Yo creo que yo me equivoqué acá con algo. Sí, claro. Es que esto es MR al cuadrado, o sea que este era MR a la 4. MR al cubo por L al cuadrado. Listo. Bueno, vamos a mirar una cosa. Now, let's look at the term. Vamos a revisar qué término.
la derivada con respecto a r de 1 sobre r². Esto es la derivada con respecto a r de r a la -2. Baja el -2, esto es -2 por r a la -3, o sea que esto es -2 sobre r al cubo, de donde la derivada, o más bien r al cubo, 1 sobre r² no es otra cosa que -1/2 por la derivada con respecto a r de quién, de 1 sobre r². Y ya esto queda listo para reemplazar acá, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, esta sería la ecuación 4 y esta la ecuación 5. Now we replace expression 5 into expression 4. MR dos puntos, esto es igual a 1 sobre M R al cubo L al cuadrado menos la derivada del potencial con respecto a la posición. Esto es 1 sobre M L al cuadrado que multiplica a -1/2 derivada con respecto a R de 1 sobre R² menos la derivada de V de R con respecto a R. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, esto nos va a quedar así. Puedo sacar la derivada de acá. Me queda menos la derivada con respecto a R. ¿Por qué la puedo sacar? Porque L es una constante. Entonces todo esto me va a quedar como L al cuadrado sobre 2 MR al cuadrado. Menos la derivada de V de R con respecto a R. Entonces menos la derivada con respecto a R de este término L al cuadrado sobre 2 M R cuadrado más V de R. Eso significa que el movimiento rotacional de la partícula también está creando un potencial, porque observe que L al cuadrado sobre 2 MR al cuadrado tiene que tener unidades de potencial, ¿cierto? Para poderse sumar con el potencial. Entonces, este movimiento circular orbital también está creando un potencial que tiene asociado la fuerza, ¿cierto? Por lo tanto, a la contribución de estos dos potenciales, nosotros le vamos a llamar potencial efectivo, que depende de R y de L. Here, we finally write the following final expression
for mr dot dot. Listo. Bueno, chicos, muy bien. Nosotros, nosotros sabemos, a ver, que M por R dos puntos, esto debe de ser una fuerza efectiva. Debe de serlo. Por lo tanto, decimos que esto es menos la derivada de un potencial efectivo que depende de R. Where B effective of R is given by, está dado por, O sea que ya no depende de él. sí, también, sino que, digamos ahí por la pereza. Pero así como en mecánica cuántica, Darwin, ese potencial efectivo, cuando solucionamos los armónicos esféricos, depende del número cuántico L, acá también. Entonces el potencial efectivo sigue siendo un potencial, pero es un potencial que tiene contribuciones en este momento angulares. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros verificamos la energía total del sistema? Entonces, total energy formulation. Listo. Me queda energía total, esto es igual a un medio de m por la velocidad al cuadrado más v de r. Pero yo sé quién es v porque yo ahorita lo escribí y lo calculé en la clase anterior. V entonces sería igual a r punto por en a r. Eso sería r punto en a r más r por teta punto en a teta, y como está el cuadrado, pues entonces sería r punto en a r más r teta punto en a teta. Listo. Multiplicamos, eso es un producto punto. Entonces r punto al cuadrado a r punto a r es 1 y me queda más r cuadrado teta punto cuadrado más v de r. ¿Qué me faltó acá? Listo. Bien, ¿cómo queda esto? Esto es un medio de mr punto al cuadrado más un medio de mr al cuadrado teta punto al cuadrado más v de r. Listo. A ver, yo pienso acá, ¿cómo meto el momento angular ahí?
Momento angular mr al cuadrado teta punto. Entonces, un medio de mr punto al cuadrado más un medio de m. ¿Quién sería L? Mr al cuadrado teta punto. Mr al cuadrado teta punto. A ver. Sería que un medio de L por teta punto. Y digamos que acá lo que yo tendría que hacer sería colocar acá M. A ver, yo pienso. Yo tengo acá, yo coloco mr cuadrado teta punto todo al cuadrado, para que me quede teta punto al cuadrado. Me va a quedar un m al cuadrado. Aquí tengo que dividir entonces por m al cuadrado. Y acá me queda r a la 4, entonces dividir por r al cuadrado. Más v de r. Esto sería, y esto acá me quedaría por mr cuadrado teta punto todo cuadrado más v de r. Entonces ya quedó el momento angular. Esto me queda un medio de mr punto cuadrado más L cuadrado sobre 2M. Recuerdo exactamente con mecánica cuántica, ¿cierto? Y esto no es otra cosa, chicos, que el potencial efectivo. Por lo tanto, la energía total va de total energy reads. Entonces queda E igual a un medio de mr punto cuadrado más el potencial efectivo en R que depende del momento angular. Ahora sí. Listo, chicos, ¿está bien? Bueno, muy bien. Entonces, este es un tema, vamos ya con esto termino. Este es un tema que para uno como físico enseñar este tema es un poco raro. Es un poco raro desde la perspectiva que nosotros sabemos que la gravedad no existe, ¿sí o no? Entonces nosotros sabemos que la gravedad no existe, entonces uno, digamos, uno enseñar, bueno, lo mismo con algunos temas de mecánica clásica, uno, por ejemplo, enseñar que uno tiene un gas, un conjunto de partículas, etcétera, etcétera, y que las partículas son distinguibles. Obviamente eso es un tema complicado. Entonces, digamos, en lo que a mí respecta, yo voy a definir lo siguiente para el resto del curso, porque pues esto no es un curso de relatividad general.
Entonces, gravitational field. Colocar, is the action caused by the curvature of space-time. Cuando nosotros tenemos que el espacio-tiempo se curva, como yo tuviera, por ejemplo, como una sábana, ¿cierto? Digamos, tengo yo esta bandera acá, tengo esta banderita, y en esta banderita resulta que hay un objeto masivo muy pesado y hace que la bandera se curve, ¿cierto? Obviamente todos los objetos pequeños que están alrededor de ese objeto pesado que está curvando el espacio-tiempo, todos los objetos pequeños van a tender a exhibir un movimiento hacia el centro de curvatura de la geometría que curvó el objeto grande, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hemos entendido como gravedad, digamos de alguna forma, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, Newton tenía un approach a la gravedad, digamos, un poco más fenomenológico. Entonces, yo por eso cuando, digamos, discuto este tema, hablo de Newtonian approach to gravity. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto es parecido a problemas que hemos tratado de fuerza central en la clase anterior. Yo tengo una fuerza gravitacional Fg que es igual a la constante universal que multiplica a m1 por m2 sobre r al cuadrado, ¿cierto? Esta interacción que yo estoy trabajando acá, esta es una interacción muy interesante. Esta interacción, digamos, tiene la misma forma que la interacción de Coulomb. Si yo quisiera, por ejemplo, determinar en un sistema si yo debo de tener las dos interacciones para poder, digamos, analizar con profundidad la física del problema o debo tener una sola. Porque, por ejemplo, yo acá divinamente podría estar analizando la interacción gravitacional entre dos electrones, ¿sí o no? Dos electrones con masas m1 y m2, por ejemplo. Y estos electrones están separados por una distancia r. Entonces, por ejemplo, esto podría ser m del electrón. ¿Cierto? ¿Qué tendría yo? Que la fuerza gravitacional entre los electrones estaría dada por la constante g que multiplica a m e al cuadrado sobre r al cuadrado. Lo que yo les voy a mostrar acá es esta es una de las grandes razones por las que a nosotros como, bueno, Oscar no está en el curso de topología, pero nosotros el viernes pasado hicimos una lectura, ¿sí o no? Estamos hablando de la unificación entre la mecánica cuántica y la cosmología. Una de las razones por las que nos cuesta tanto unificar la mecánica cuántica y la cosmología es precisamente por lo que les voy a mostrar. Porque las escalas de interacción gravitacionales en el régimen donde la mecánica cuántica tiene jurisprudencia son muy pequeñas, ¿cierto? ¿Cuánto valdría, por ejemplo, esta fuerza gravitacional en el caso tal de que nosotros tengamos los electrones, tienen una masa de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos? La fuerza gravitacional sería del orden, ¿G es del orden de cuánto? G es del orden de 10 a la menos 11.
Esto quedaría por el orden de 10. Simplemente otra vez con órdenes de magnitud, quedaría de 10 a la menos 62. Y esto sería del orden de 10. La separación entre electrones es nanométrica. Esto sería del orden de 10 a la menos 9 al cuadrado. O sea que esto sería 10 a la menos 11 por 10 a la menos 62 por 10 a la menos 18. Los órdenes de magnitud, por lo tanto, de la fuerza gravitacional estarían, bueno, esto es más 18 cuando yo lo subo. Esto sería 52, 44, 10 a la menos 44. Esta vaina estaría del orden de 10 a la menos 55 newton. Entonces, es complicado, digamos, yo percibir cuál sería el efecto del campo gravitacional en la nanoescala. 55 órdenes de magnitud por debajo de la unidad. Ahora, ¿quién domina la nanoescala? Who dominates the nanoscale? Cuando nosotros estamos hablando de la dominancia o de la supremacía cuántica sobre la clásica, tenemos que tener en cuenta las escalas de longitud, claro que las escalas de longitud, pero también las escalas de tiempo y de energía. Y las escalas de energía implican temperatura, ¿sí o no? Entonces, yo podría preguntarme esto. Fuerza eléctrica sería 1/4 pi epsilon sub 0, que multiplica a la carga del cuerpo uno por la carga del cuerpo 2 sobre la distancia entre ellos. Por ejemplo, yo podría tener el mismo esquema acá, más sin embargo por acá, una distancia R de separación y acá yo tendría una carga menos la carga del electrón menos la carga del electrón. Entonces, ¿cómo quedaría esta vaina? Esto quedaría como 1/4 pi epsilon sub 0 que multiplica menos E por menos E. O sea que esto me quedaría como E al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 R. Esto quedaría como 1,61 por 10 a la menos 19 coulomb al cuadrado. ¿Cierto? Y esto acá sería 4 pi por 8,858,54 por 10 a la menos 12 y esto sería un nanómetro 1 por 10 a la menos 9 metros todo al cuadrado. ¿Esto es de qué orden? Esto es 10 a la menos 38 por 10 a la 12 por 10 a la 18, ¿cierto? Esto es de este orden porque hay que dividir también, obviamente, por 4 pi por 8,854 y eso va a dar un número mucho menor que uno por uno o dos órdenes de magnitud, ¿cierto? Entonces, esto simplemente es un estimado. Esto sería 10 a la menos 8. Entonces, esto es del orden de 10 a la menos 8 newton. Pero observen una cosa, chicos, la gravedad es del orden de 10 a la menos 55. La fuerza de gravedad es más o menos 40 órdenes de magnitud más pequeña que la fuerza eléctrica en el mundo atómico. Por lo tanto, esas dos fuerzas ni siquiera no pueden ni competir.
Esa es una dificultad que nosotros tenemos para poder unificar la gravedad con la mecánica cuántica, ¿cierto? Ahora, eso no significa que no hayan problemas que podamos resolver con el enfoque del campo gravitacional. Pues claro que los hay. En donde la mecánica cuántica se comienza a difuminar por la temperatura y el tamaño de los objetos, ¿cierto? Consider a gravitational potential of the form UV of R, this is equal to minus G, M1, M2 divided by R. Entonces, ¿qué energía nos va a dar acá esta vaina? Si nosotros conocemos el momento angular de la órbita, vamos que esto es una órbita planetaria, porque de lo contrario no tendría cero sentido nosotros utilizamos gravedad. Consideremos que esto es una órbita planetaria, obviamente entonces esta órbita tiene asociada un momento angular L. Listo. O sea que la energía es un medio de la masa de R punto al cuadrado más L al cuadrado sobre 2mr al cuadrado menos G por M1, M2 sobre R al cuadrado. Entonces, esta es la energía de un cuerpo planetario o de un cuerpo celeste en presencia de un potencial gravitacional. Listo. Muy bien. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos acá, bueno, esta es una pregunta interesante, ya con esto termino. Eh, ¿Qué movimiento? Y obviamente este ejercicio que nos falta por hacer del potencial gravitacional es el último ejercicio de la mecánica convencional. Ya nos vamos a meter a cálculo de variaciones de lleno y por eso entonces más tardecito o mañana temprano, entonces lo que voy a hacer es que les voy a enviar las diapositivas para que comiencen a estudiar. Miren qué es lo que necesitan saber para poder resolver un problema de mecánica analítica. Listo. Sé hacer esto, no lo sé hacer. ¿Qué pasa? Quiero preguntar. Es porque acá ya comenzamos con artículos. Vamos a resolver artículos. Vamos a mirar efectos publicados, el efecto Aharonov-Bohm, el efecto Aharonov-Casher. Entonces, hay que saber si sabemos manejar la herramienta o no. Para eso les voy a enviar las diapositivas. Eh, pero puedo hacer una pregunta acá antes de terminar. Bueno, chicos, si nosotros pensamos en planetas, what trajectory does a planet motion describe? ¿Cómo? ¿Me diste algo, Darwin? No. Ok. What trajectory does a planet motion describe? Entonces, esa es la pregunta que vamos a resolver mañana con ecuaciones, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Qué trayectoria se imaginan ustedes que describe un planeta? ¿Es una circunferencia o qué trayectoria describe un planeta? Es elíptica, ¿no? ¿Tú qué dices, Oscar? Una elíptica. ¿Y será que nosotros podemos derivar esa trayectoria a partir de resolver las ecuaciones de movimiento para la posición del planeta que surgen a partir de esta energía? ¿Se puede o no se puede? Eso nos lleva a otra pregunta. Conic sections from energy considering gravity.
¿Será que nosotros podemos derivar a partir de esta energía que yo tengo acá las ecuaciones para una sección cónica como función del potencial gravitacional? Pues, digamos, esa es la pregunta que resolveremos mañana. Yo espero que mañana podamos comenzar temprano porque ya el curso de topología, no es la parte más importante, era una clase larga, fue la de hoy. Entonces, hoy esto es Mechanics.